Bueno, el conflicto en Oriente sigue escalando y la repercusión tiene que ver ahora con el Papa. La vicepresidenta fue recibida por el Papa y le pidió mesura, sentido común. Y también el Papa se pronunció este fin de semana por el conflicto en Oriente, en donde al menos 19 personas murieron por un bombardeo israelí, en este caso una escuela del centro de Gaza. El establecimiento situado en Nuseirat era utilizado como centro de refugiados, ¿no? Y trascendía en las últimas horas otro bombardeo, otra vez más muertes. Claudio Fantini es periodista, es analista internacional y cada tanto nos ayuda a analizar, porque son datos que, aunque lejanos, nos atraviesan permanentemente y queremos saber cómo leerlos. Claudio, gracias por el contacto. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, ¿cómo analizamos este hecho puntual que viene encadenado de toda una situación que, bueno, cada tanto vos nos ayudás a entender, porque se hace difícil, ¿no? Lo cierto es que es repudiable el ataque y la muerte y el conflicto en Oriente, pero debemos entender de dónde viene y por qué desde hace tanto tiempo, ¿no? Sí, los de Israel, cuando se ataca a un campo de refugiados sabiendo que va a haber víctimas civiles y que muchas de esas víctimas van a ser niños, igual que, como el caso que citabas, ataca a una escuela donde hay refugiados, se sabe que va a producir víctimas civiles y entre ellos muchos niños. Indudablemente es un crimen. No puede no ser un crimen. Es objetivamente un crimen. Lo que puede tener es una razón para cometer ese crimen y sin duda Israel argumenta razones y una está a la vista, que es el crimen de Hamás, parapetarse en esos espacios poblados de civiles, ¿no? Ese es el crimen más aborrecible de Hamás, ¿no? Librar una guerra de modo tal de que por cada yihadista de Hamás caigan 10 o 15 o 20 civiles y por cada comandante de Hamás caigan decenas o cientos de civiles, ¿no? Esa estrategia es monstruosa, es el crimen de Israel porque es una estrategia hecha para que Israel cometa crímenes y los está cometiendo. Y esto también lo está llevando a Israel a un choque frontal muy fuerte con las Naciones Unidas, ¿no? Ya tuvo grandes roces porque denunciaba que el Shin Bet, la información que manejaba el aparato de inteligencia interno israelí, es que en las estructuras de Naciones Unidas para ayudar a los refugiados en la Franja de Gaza se incorporaban hombres que pertenecían a Hamás, ¿no? Miembros de Hamás, lo cual es muy posiblemente cierto, seguramente cierto, lo cual no justifica hacer blanco a las Naciones Unidas y a sus estructuras. Bueno, ese choque ahora se ha trasladado al Líbano, donde los cascos azules de la ONU están siendo blanco de una presión muy fuerte por parte de Israel y ya ha habido heridos. Una noticia también de últimas horas es que un ataque de Hezbollah al cuartel militar israelí que está al norte de Haifa, en Israel, bueno, fue impactado por un misil, por un dron lanzado por Hezbollah desde el Líbano y mató a 4 efectivos militares israelíes, dejando varias decenas de heridos graves. O sea, acá hubo un ataque exitoso de Hezbollah a Israel y a un blanco militar israelí, ¿no? Lo cual empieza a ser una señal de que la cúpula de hierro, el Iron Dome, ese formidable sistema de defensa antiaéreo que tiene Israel, bueno, también tiene sus vulnerabilidades
y da la impresión de que se las están empezando a descubrir. Claro. Mientras tanto, el Papa repudiando los conflictos en Medio Oriente, ¿y qué tipo de impacto puede tener esto en la magnitud y en la escalada que estás describiendo? ¿Qué importancia tiene que el Papa se pronuncie más allá de ser la autoridad eclesiástica de una parte de la población, en donde los ataques son realmente de otro palo religioso, ¿no? Musulmán, nada más y nada menos, Sí, y judío. musulmanes unos, hebreos los otros, Claro. o sea, ningún cristiano. Pero es una importancia paradojal. ¿Por qué? Y porque los pronunciamientos del Papa no tienen efectivamente ninguna consecuencia, pero si no los hiciera, y sí tendría una consecuencia negativa, ¿no? O sea, son pronunciamientos que no pueden tener consecuencias positivas, porque lo que vos señalabas, o sea, unos son musulmanes, los otros son judíos, están inmersos en su guerra, les importa un rábano lo que diga el Papa. Pero si el Papa se callara, si no dijera eso que está diciendo, si ni siquiera el Papa, ¿no?, va a manifestar estupor por las muertes y la destrucción que van creciendo en el Oriente Medio, bueno, entonces sí tendría impacto, y sería un impacto negativo y grave. Esa es la realidad paradojal de pronunciamientos como el del Papa, o también de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Carecen de posibilidad de impacto positivo sus pronunciamientos, pero si no los hicieran, tendría un impacto real y negativo el quedarse en silencio. Ahora, Claudio, ¿hay alguna institución fuera de las que estamos mencionando, ONU, la Iglesia Católica, los cascos azules, que pueda realmente interferir en la Guerra Santa en la Franja de Gaza? Bueno, siempre las misiones de los cascos azules son particularmente difíciles. Yo personalmente estuve en la guerra en el este del Congo y estuve en cuarteles de cascos azules y vi la inmensa dificultad. Están más condenados a la impotencia que a poder hacer algo. Son más fuerzas disuasivas porque tienen sus tanquetas blancas y están muy bien armados, pero tienen grandes limitaciones para las intervenciones reales. Bueno, amén de eso, en el caso del Oriente Medio las dificultades han sido siempre aún mayores para los cascos azules y para cualquier fuerza de interposición. Cuando termina la guerra civil libanesa, o antes de que termine, ya había acuerdos por los cuales había fuerzas de interposición norteamericanas y francesas, ¿no? Y Hezbollah atacó y dejó, pero inmensidad de muertos, porque ahí fue el debut del camión bomba, ¿no? Un salto en el terrorismo, ¿no? Saltó del coche bomba al camión bomba y produjo más de un centenar de muertos en el cuartel de los norteamericanos y también, no me acuerdo si eran 80, 90 muertos en el cuartel de los militares franceses. Y eran fuerzas de interposición, no estaban combatiendo estaban con un mandato internacional de pacificación, y sin embargo fueron blanco en ese caso de Hezbollah. Bueno, ahora Netanyahu está advirtiendo a los cascos azules que están siendo de hecho usados como escudos humanos por Hezbollah, y de ese modo está insinuando que pueden llegar a ser blanco de ataques israelíes, ¿no? Lo cual, bueno, sería la verdad muy lamentable. Claro, no hay nada que frene, no hay nada que ayude a frenar esta escalada que parecemos en algún punto ya hasta naturalizar, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sí, para mí es importante que sigan las voces como las del Papa, que el mundo sigue
siga mostrando estupor a través del Papa, el secretario general de las Naciones Unidas. Tendrían también que hablar más fuerte los líderes religiosos del mundo islámico, que solo aborrecen los crímenes de Israel, pero se expresan como si Hamas o como si Hezbollah o la República Islámica de Irán o los hutíes no cometieran crímenes, y eso es un absurdo. Sus crímenes están a la vista y son repudiables, porque la estrategia de Hamas es la muerte de los gazatíes para demonizar la imagen de Israel en el mundo, para estigmatizar a los judíos, y eso es una monstruosidad. Pero también hace falta que muchas voces se sumen. Yo creo que está bien protestar contra la forma de Israel de llevar esta operación militar, repudiar que mueran tantos civiles, entre ellos tantos niños. Lo que es absurdo es no reclamarle a Hamas que se rinda. Si Hamas no puede defender al pueblo gazatí, yo creo exactamente que lo contrario. O sea, la estrategia de Hamas es la muerte y la desgracia para el pueblo gazatí, porque eso hace que el mundo se espante con Israel, ¿no? Entonces, el mundo que protesta contra Israel debiera también protestar contra Hamas, que fue el que inició el conflicto, y que se protegen los túneles mientras deja la población civil arriba. Los túneles son para los yihadistas, claro, y los comandantes de Hamas. La población está arriba a la intemperie, no tiene refugios antiaéreos, no tiene alarmas que avisen de los ataques, no hay un sistema de misiles, antimisiles que los proteja, no los protege nada ni nadie. ¿Cómo puede ser que el mundo no le exija a Yahya Sinwar, oiga, ríndase y salga de ahí y váyase? Así se detienen los bombardeos que están masacrando tantos palestinos gazatíes. Lo mismo a Hezbollah. Miren, si no pueden defender a la sociedad civil, mucho menos a los que no son chiitas, porque Hezbollah es de la comunidad chiita, que es la más grande individualmente, es más grande que la sunita, es más grande que la maronita, que son los árabes cristianos, es más grande que la comunidad drusa, pero si se suman maronitas, más sunitas, más drusos, ellos son la mayoría, ¿no? Y no los defiende nadie a los otros. Entonces, el mundo tendría que pedirle a Hamas que por favor cumpla los dictámenes de Naciones Unidas, según los cuales tendría que estar al norte del río que pasa por la cintura, que el Líbano no tendría que estar en el sur del Líbano, junto a la Alta Galilea israelí, a la que ataca desde el sur del Líbano. El mundo tendría que estarle exigiendo. Sí, pero parece como que no, es imposible razonar, ¿no? Digo, que es imposible razonar, y como que bueno, ya se naturaliza, y como que bueno, es un problema de esa zona, y que se arreglen como puede. Es como que está abandonado a la deriva ese Medio Oriente, ¿no? Lamentablemente. Así es. Bueno, Claudio, seguiremos lamentablemente hablando de esto, y te vamos a seguir molestando, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ha sido un gusto. Te dejo un abrazo. Gracias, que andes muy bien. Claudio Fantini, periodista, analista internacional sobre Oriente, sobre las lamentables noticias y muertes cada vez más civiles, más niños. Ahora el Papa pronunciándose en repudio a esta ocasión particular, lo que ocurrió este fin de semana, lo que viene acaeciendo, y la importancia, lo decía Claudio también, de que las instituciones sigan manifestándose a pesar de la impotencia, ¿no? De no lograr nada en concreto. Pero si no se manifestaran en contra y con repudio hacia esas acciones y la guerra y el conflicto y la escalada en Oriente, bueno, quizás sería mucho peor. Nos vamos a la pausa y ya continuamos con más.